Mi familia apoyó a mi exesposa para que le dieran más en el divorcio y ayudaron a arruinar mi reputación, pero años más tarde se reabre el divorcio y ahora huelen a desesperación. Hace 5 años mi exesposa y yo pasamos por lo que pensé que sería un divorcio bastante normal y cooperativo. En ese momento yo tenía 37 años y ella 36. Después de 12 años de matrimonio simplemente nos habíamos distanciado. Realmente no fue culpa de nadie, ambos estuvimos de acuerdo en que era hora de seguir adelante y decidimos dividir todo 50 y 50, incluyendo la custodia de nuestros 2 hijos que en ese entonces tenían 6 y 4 años. Incluso hablamos de usar un mediador para mantener todo simple y tranquilo. Pensé que lo estábamos manejando como adultos. Honestamente, estaba bastante orgulloso de lo maduros que estábamos siendo, pero decir que estaba equivocado es quedarse corto, porque mi esposa decidió que quería más. De la nada mi ex empezó a hacer acusaciones completamente absurdas sobre mí. Afirmó que había sido abusivo financieramente durante todo el matrimonio, diciendo que yo controlaba todo el dinero y le daba una especie de mesada. Dijo que era emocionalmente abusivo y un padre negligente. Incluso insinuó que había cometido irregularidades financieras, como si hubiera estado escondiendo dinero. Nada de eso era cierto, ni una sola palabra. La realidad es que siempre tuvimos cuentas conjuntas, nunca controlé sus gastos ni limité lo que podía hacer con nuestro dinero. De hecho, siempre la animé a que manejáramos las finanzas juntos porque pensaba que éramos un equipo y, en cuanto a ser negligente o abusivo, ese simplemente no soy yo. Amo a mis hijos y siempre he estado presente en sus vidas. Nunca escuché una sola queja de su parte sobre nada de esto durante el matrimonio. Todas estas cosas salieron a la luz cuando mi esposa quería más en el divorcio y luego empeoró. Presentó documentos ante la corte acusándome de todo tipo de cosas: ser un padre distante, abusar verbalmente de ella, controlar cada uno de sus movimientos. Torció pequeños momentos de nuestro matrimonio y los convirtió en algo feo. Era como vivir una pesadilla donde la persona en la que más confiabas de repente se convierte en alguien que no reconoces, lo que lo hizo aún más difícil. Fue como reaccionó mi familia. Pensé que al menos ellos estarían de mi lado, me conocían, me habían visto como esposo y padre, seguramente verían a través de las mentiras. No, pues no se pusieron de su lado. Mis propios padres y hermanos le creyeron a ella en lugar de a mí. Decían cosas como: bueno, ella siempre ha sido muy buena con los niños, ¿por qué mentiría sobre algo tan serio? Era como si ni siquiera les importara escuchar mi versión. Mi hermana incluso llegó al extremo de testificar en mi contra en la corte. Afirmó que me había visto siendo controlador, lo cual era una completa locura. No sé si de verdad lo creía o solo quería quedar bien con mi ex, pero gracias a eso arruinaron completamente mi vida. Entre su testimonio y las acusaciones de mi ex, la corte falló fuertemente a favor de ella. Perdí casi todo. Ella obtuvo la custodia total de los niños y a mí solo se me permitieron visitas supervisadas como si fuera un peligro para mis propios hijos. Además de eso, tuve que pagar mucho más en manutención de lo que habíamos acordado inicialmente. Todo eso me destrozó. No fue solo perder a mis hijos o el acuerdo injusto, fue también la traición por todos lados. Mi ex, mi familia, el sistema judicial. Sentía que estaba solo en este mundo luchando contra todo. Solo las secuelas de todo esto fueron absolutamente brutales. Durante los siguientes años era difícil mantenerme a flote mientras intentaba mantenerme fuerte para que no me vieran así. Mis hijos solo podía verlos cada 2 fines de semana, y cada despedida después de esas visitas era una herida nueva. Era tan doloroso ir a verlos que pensaba no hacerlo más, pero no podía. Simplemente
Abandonarlos aún era su padre y necesitaba estar para ellos aunque doliera. Me hice una promesa, no me rendiría. Empecé a documentarlo todo, guardé cada correo electrónico, grabé cada interacción y hasta busqué antiguos registros oficiales de todo nuestro matrimonio. Quería estar preparado por si alguna vez salía la verdad. Al mismo tiempo comencé terapia, necesitaba ayuda para lidiar con la traición, la soledad y el dolor de todo lo que pasaba en mi vida. En ese momento estaba claro que no iba a poder salir solo de esto. Mientras tanto, mi ex estaba prosperando, se hizo pasar por víctima de forma tan convincente que la comunidad se volcó a apoyarla a donde fuera, el supermercado, la escuela, eventos comunitarios. Sentía las miradas, los susurros o simplemente me evitaban. Algunos incluso se atrevían a confrontarme diciendo cosas como: ¿cómo pudiste tratar así a ella y a tus hijos? Era desesperante, pero me mantuve en silencio. Discutir no ayudaría y no quería causar más drama que pudiera afectar a mis hijos. Para colmo, ella empezó un blog sobre cómo sobrevivir a un matrimonio abusivo. Escribía sobre lo fuerte que era por haberme dejado y cómo estaba reconstruyendo su vida. Me pintaba como un monstruo y la gente se lo creía. Recibía simpatía, atención e incluso elogios por ser tan valiente. Era enloquecedor, pero me obligué a mantener el enfoque con mis hijos como mi ancla para no perderme a la deriva. Eran lo único que me mantenía en pie. Entonces, el mes pasado todo cambió. Mi ex comenzó a salir con un tipo que conoció en su grupo de terapia. Lo curioso es que él se presentó ante mí con información muy útil. Resulta que mi ex le había confesado que se inventó las acusaciones de abuso. Admitió que lo hizo para asegurar su futuro y asegurarse de obtener la custodia total y el apoyo económico. Al parecer, cuando este hombre se dio cuenta de que ella empezaba a manipularlo de la misma manera, decidió que ya era suficiente. Vino a mí con mensajes de texto y grabaciones en las que ella alardeaba de cómo había manipulado a mi familia. Lo hizo porque tenía miedo de ser otra víctima de ella y la estaba grabando para tener pruebas. Pero cuando se dio cuenta de que estaba completamente mal de la cabeza, decidió contactarme. Sabía que mi familia tenía un historial de ser muy protectora, especialmente después de que mi tía sufriera abuso financiero años atrás, y usó eso a su favor. Les dijo exactamente lo que necesitaban oír para volverse en mi contra. Peor aún, admitió que había entrenado a nuestros hijos para que dijeran cosas negativas sobre mí durante las evaluaciones de custodia. Cuando vi las pruebas estaba aliviado. Aunque el enojo también había salido. Finalmente la verdad salía a la luz, pero al mismo tiempo no podía creer hasta dónde había llegado. Inmediatamente le envié todo a mi abogado. Ahora estamos en proceso de reabrir el acuerdo de divorcio, pero eso no es todo. También he decidido tomar acciones legales contra los miembros de mi familia. Mi abogado cree que tenemos un caso sólido por difamación e inflicción intencional de angustia emocional, especialmente contra mi hermana. Su testimonio falso jugó un papel enorme en lo mal que terminó el divorcio para mí. Como te imaginarás, mi familia está completamente loca. De repente estoy recibiendo disculpas llenas de lágrimas por todos lados. Mis padres no paran de decir que solo intentaban proteger a alguien que creían una víctima. Mi hermano dice que ellos también fueron manipulados y que también son unas víctimas de mi ex. Mis padres me están rogando que retire la demanda porque eso va a destruir todo, pero aquí está el problema: yo quiero destruirlos así como ellos ayudaron a destruirme. Sus acciones no solo me lastimaron a mí, me costaron años con mis hijos, destruyeron mi reputación en la comunidad, me dejaron solo y no les importó en lo más mínimo, y he gastado miles en terapia tratando de sanar. No es tan simple como decir lo siento. Un lo siento no me devuelve ni el 1% de todo lo que sus acciones provocaron, ni
Siquiera creo que se merezcan ser perdonados, nunca tuvieron más pruebas que la palabra de mi ex-esposa y hasta la ayudaron con su caso testificando con medias verdades con situaciones en las que doblaron la verdad para que se ajustara a la de mi ex-esposa. Durante los últimos 5 años he tenido que reconstruir mi vida desde cero, no ha sido fácil, mi carrera se vio gravemente afectada por las acusaciones que hizo mi ex, lo cual también mis ingresos en una comunidad pequeña. Los rumores corren rápido y es difícil recuperar tu reputación una vez que la gente cree lo peor de ti. Trabajos para los que estaba calificado no me llamaron nunca y oportunidades por las que trabajé durante años desaparecieron de la noche a la mañana, pero lo más difícil no fue mi carrera ni las miradas de juicio, fue todo lo que me perdí con mis hijos. Hubo tantos momentos en los que debía haber estado, obras escolares, fiestas de cumpleaños, primeros días de clases, incluso simplemente leerles cuentos antes de dormir. Esas son cosas que no se recuperan, no importa cuánto tiempo pase. Lo que más me golpeó pasó hace poco. Mi hija, que ahora tiene 11 años, se sentó conmigo y me preguntó por qué no luché más fuerte por estar en su vida. No supe cómo responder. Si luché con todo lo que tenía, pero el sistema estaba en mi contra. Literalmente me quedé sin dinero por pagar pensión y pagar al abogado, todo mientras mis ingresos disminuían por culpa de mi ex-esposa y sus mentiras. Y ahora mi familia, o lo que sea ese grupo de personas, dicen que quieren reconciliarse, aseguran que ahora ven el error de sus acciones y que quieren enmendar las cosas, pero solo ven el error cuando tienen una demanda enfrente de ellos. Todo lo que hicieron está mal a varios niveles, tanto que incluso si gano esta batalla legal, sé que las cicatrices que dejaron no se van a curar del todo. Jamás los años que perdí con mis hijos, eso no se borra con un par de disculpas y promesas de ser mejores. Lo que quizás lo borre es que ellos pasen al menos 5 años sufriendo como yo he sufrido. ¿Creen que esto me dará el cierre que estoy buscando o solo reabrirá heridas viejas y causará aún más dolor? Actualización 1.1. Esta actualización será para responder preguntas que todo el mundo ha estado haciendo, preguntas que creo que son importantes para darle contexto a la historia. Sí, tengo toda la documentación, las pérdidas económicas, el impacto emocional y las mentiras que se usaron para destrozar mi vida. Solo el impacto financiero ha sido enorme, entre los sueldos perdidos porque tuve que dejar trabajos debido a mi reputación arruinada, las facturas de terapia, los gastos legales del divorcio original y los pagos de manutención desorbitados. Mi abogado estima que los daños totales rondan los $380,000. Es dinero que probablemente nunca recuperaré, pero sinceramente el daño emocional ha sido aún peor. Ahora finalmente las cosas están empezando a cambiar y gran parte de eso es gracias a James. No es un hombre real, es el hombre con quien mi ex empezó a salir. Él presentó una declaración jurada detallando meses de conversaciones con ella. También compartió mensajes de texto donde ella se jactaba abiertamente de lo fácil que fue poner a mi familia en mi contra. Me describía como ingenuo, diciendo que nunca me defendería porque estaría demasiado enfocado en proteger a los niños. Incluso se reía de lo predecible que era. James me dijo que decidió hablar porque vio que ella empezaba a inventar las mismas mentiras sobre él. Al parecer, cuando él la confrontó por unas transacciones financieras sospechosas, ella comenzó a acusarlo de ser controlador. Ahí se dio cuenta de que la noche también podría caer para él desde que salió la verdad. Mis hijos han estado pasando más tiempo conmigo, están enojados con su madre, pero también muy confundidos. Mi hija me preguntó el otro día por qué su madre diría cosas tan horribles sobre mí. No sabía cómo responder sin empeorar las cosas, así que le dije que a veces las personas toman malas
Decisiones cuando tienen miedo o están dolidas no fue una respuesta perfecta, pero fue lo mejor que pude decir en ese momento. Mi hijo también ha empezado a abrirse más. Me dijo que cuando era más pequeño se sentía culpable por disfrutar los fines de semana conmigo porque su madre se enojaba así. Hablaba demasiado al respecto. Su madre no solo ha sido horrible conmigo, lo ha sido con mis hijos. La batalla legal aún continúa, pero tenemos una audiencia la próxima semana. Mi abogado está confiado en que las nuevas pruebas llevarán a cambios en el acuerdo de custodia, que es por lejos lo que más me importa, aunque también el acuerdo financiero está en tela de juicio. En cuanto a mi familia, las cosas son como son. Mi hermana se presentó en mi casa hace unos días llorando, rogándome que retire la demanda. Dijo que podría perder su trabajo si esto se hace público porque trabaja en una escuela, y que podría tener antecedentes penales por su falsa acusación. Sí, también usó algo de lágrimas durante su testimonio falso, aunque las de ahora eran reales, porque estaba muy mal por perder todo. Yo estoy lejos de dejarme manipular como el juez tuvo una elección y eligió traicionarme, lo cual me aseguré de que lo entendiera muy bien, para lo cual me acusó de ser vengativo, y claro que lo soy. Que espera que la perdone sin más. Mis padres están muy preocupados por ellos, pero también por mí hermana, porque es la más complicada por su declaración. Otros que no estaban preocupados por mí cuando mi vida estaba arruinada. Por otro lado, algunos antiguos amigos de mi ex me han contactado. Algunos admitieron que ella solía bromear sobre cómo estaba jugando con el sistema cuando bebía de más. Ahora están dispuestos a dar declaraciones sobre lo que sabían. Una de ellas incluso se disculpó, diciendo que siempre tuvo dudas sobre las historias de mi ex, pero que no quería arriesgar su amistad con ella. Al hablar es bueno comenzar a tener gente de tu lado, pero en el fondo me gustaría enviarlos al mismo lugar que mi ex, mi hermana y toda mi familia. Sin embargo, tengo que jugar las cartas bien porque son más pruebas para hundirlos. Por ahora los trataré como amigos hasta que hayan ayudado. El único apoyo genuino es el que he recibido aquí, el de personas que ya han escuchado muchas historias similares a la mía. Actualización 2. La audiencia salió mejor de lo que esperaba. El juez estaba visiblemente molesto después de escuchar las pruebas que presentó James y leer las declaraciones juradas de las antiguas amigas de mi ex, pero el momento que realmente impactó fue cuando reprodujeron una grabación en la que mi ex se reía diciendo que mi hermana creería cualquier cosa porque siempre quiso ser la heroína de la familia. Esa ha sido una descripción muy precisa de mi hermana: querer ser la heroína, le gusta ser importante y defender causas nobles, así que fue seducida muy fácilmente a la causa de mi exesposa. El juez no se contuvo. Cambió temporalmente la custodia a visitas supervisadas para mi ex, mientras que yo tengo la custodia completa. Esto hasta que se pueda hacer una nueva evaluación completa de custodia. Es la mejor noticia que he tenido en mucho tiempo. Poco después de la audiencia, mi abogado recibió una llamada interesante del abogado de mi familia. Ofrecieron un acuerdo: cubrir mis gastos de terapia y ayudar con los costos legales para reabrir el caso de divorcio. Al principio parecía un paso en la dirección correcta, pero había señales de alarma. El monto que ofrecen ni se acerca a los daños que estamos reclamando, y además exigen un acuerdo de confidencialidad. Básicamente quieren que barra todo bajo la alfombra, y eso no me parece justo. El dinero es importante, claro, no lo voy a negar, pero la condena social y mis hijos lo han sido más. Salirse con la suya solo con un poco de dinero no lo veo justo. Aceptar el acuerdo me ahorraría a mí y a mis hijos más drama y más batallas legales prolongadas, pero al mismo tiempo siento que la verdad debe salir a la luz. Mi hermana no solo me
Dañó a mí. Ella es maestra y ha testificado en otros casos de divorcio usando su opinión experta, entre comillas, para influir en decisiones sobre la vida de otros niños. ¿Cuántas familias más habrá afectado con sus prejuicios y su falta de integridad exponer lo que hizo? Podría evitar que dañe a alguien más en el futuro. En cuanto a mi ex, intentó desacreditar a James, diciendo que era solo un exnovio resentido. Eso se le volvió en contra cuando se presentaron las pruebas de sus amigas que decían lo mismo. Es bueno tenerlas en mi esquina ahora, pero también es frustrante. Si hubieran hablado antes, tal vez todo esto se podría haber evitado. En una nota un poco más positiva, algunos vecinos han empezado a acercarse ahora que la verdad está saliendo a la luz. Personas que se habían mantenido alejadas durante años ahora vienen a disculparse o a ofrecer apoyo. Algunos incluso han traído comida o me han invitado a tomar un café. Es otra de las respuestas de las personas que me parece agridulce. Llega un poco tarde como todo, pero al menos está llegando. Podría no hacerlo en absoluto. En cuanto a mis hijos, se están adaptando lentamente, pero lo están haciendo. Mi hija pasa más tiempo conmigo, me ayuda con la cena y me pide consejos sobre sus proyectos escolares. Mi hijo todavía es un poco reservado, pero está empezando a abrirse. El otro día me pidió si podíamos construir juntos una casita para pájaros. No sé cómo construir una, pero lo veo como un buen proyecto para que ambos aprendamos. Solo espero no lastimar a algún pájaro en el proceso. Con respecto al acuerdo, mi decisión se inclina por rechazarlo. Aún necesito una discusión presencial con mi abogado para ver nuestras opciones, ya que lo que me diga él en cuanto a las posibilidades de ganar un juicio a mis padres es importante. Actualización 3. Después de actualización 3, pensarlo mucho y de hablar con mi abogado, he decidido rechazar la oferta de acuerdo. Creo que la gran mayoría está de acuerdo, y aquí tienen mis razones. Primero, el acuerdo incluía un acuerdo de confidencialidad, lo que me impediría advertir a otros sobre los peligros de los testimonios falsos en casos de divorcio. También impediría que las personas sepan la verdad sobre mí, lo que no ayudaría a lavar mi imagen. Segundo, el acuerdo ni siquiera se acerca a cubrir todos los daños que mi familia ha causado. Se siente más como un intento por salvar las apariencias, no como un verdadero acto de reparación. Si agregamos el coste emocional, lo que ofrecieron mis padres no es ni el 15%, pero la razón más importante por la que lo rechacé es porque mis hijos merecen ver que defender lo correcto importa. Quiero enseñarles que la integridad y la rendición de cuentas no son negociables, incluso cuando sea difícil. Hoy fue nuestra primera audiencia del juicio civil y fue intensa. El abogado de mi familia intentó argumentar que ellos también fueron víctimas de manipulación, como si eso los excusara porque tenían buenas intenciones. Si fueron víctimas manipuladas, entonces deberían demandar a mi ex para recuperar lo que van a perder. Afortunadamente, el juez no está para sus tonterías y señaló que los adultos son responsables de sus propias decisiones y que tener buenas intenciones no justifica cometer perjurio. Me siento como estar del otro lado de mi historia, siendo yo quien ve al juez reprendiendo a ellos en lugar de a mí. James volvió a ser clave hoy. Compartió más detalles sobre cómo MX solía jactarse de manipular a mi familia diciendo que eran blancos fáciles. También presentó nuevas pruebas y ahora algunas mujeres del mismo grupo de terapia están empezando a hablar. Han contado cómo MX les enseñaba a exagerar sus acuerdos de divorcio, incluyendo inventarse historias de abuso. La fiscalía ahora está investigando posibles cargos por perjurio tanto contra mi ex como contra mi hermana. Mis hijos están mejorando con la terapia, aunque claramente aún están procesando muchas cosas. Mi hija me sorprendió el otro
Día al decirme que quiere hablar en la próxima audiencia de custodia, quiere que el juez sepa cuánto le gusta pasar tiempo conmigo y lo segura que se siente en casa. No es justo que tenga que defenderse a sí misma así, pero también muestra su fortaleza. Mi hijo, aunque más callado, ha estado haciendo más preguntas sobre el proceso legal y trato de responder con la mayor honestidad posible. Sin abrumarlo, mi ex, por supuesto, sigue aferrada a su versión. Ahora está intentando hacer ver que todo esto lo estoy haciendo por venganza. Incluso presentó una moción para retrasar la audiencia de custodia. Afortunadamente, el juez denegó la moción diciendo que con toda la nueva evidencia es importante avanzar y reevaluar la custodia lo antes posible. Una de las cosas más inesperadas ha sido la reacción en el lugar de trabajo de mi hermana. Comenzó a correr la voz sobre su participación en el caso y ha generado un revuelo en su escuela. Los padres comenzaron a cuestionar si alguien como ella debería estar frente a sus niños educándolos. Si a mí me lo preguntan, tengo claro la respuesta. Sé que hay quienes piensan que estoy siendo demasiado duro al seguir con las acciones legales y rechazar el acuerdo, pero aunque en parte sea venganza, es también parte de obtener justicia. En este momento las dos cosas son lo mismo. Actualizaré de nuevo después de la audiencia de custodia. Gracias una vez más a todos los que han estado apoyándome. Su aliento me ha dado la fuerza para seguir luchando por lo que es correcto. Actualización 4A. Actualización 4. Pasado un tiempo desde la última vez que escribí, y quería compartir buenas noticias. Después de una batalla larga y agotadora, el juez falló a mi favor. Me han otorgado la custodia principal de mis hijos de manera oficial. Mi ex aún tiene derechos de visita, pero por ahora siguen siendo visitas supervisadas. Dada toda la evidencia presentada durante las audiencias, es un enorme alivio saber que mis hijos tendrán estabilidad y un entorno seguro en el cual crecer. Lo que más ayudó fue que mi hija habló con valentía sobre cuánto ama estar conmigo y cómo se siente segura y apoyada en mi casa. Mi hijo compartió con su terapeuta, quien luego aportó esa información al tribunal en carácter de opinión profesional. Cuánto ha progresado viviendo en un ambiente más tranquilo y estructurado. El juez tomó todo esto en cuenta al tomar su decisión y se hizo justicia después de largos años. Luego de salir de allí, fuimos a cenar y celebrar con mis hijos. Creo que todos nos merecíamos esto. Después de todo lo que hemos estado batallando, aún queda en el juicio por divorcio, y también la demanda a mis padres y mi hermana, por lo que no bajaremos los brazos. Para los que preguntaron por mi hermano, él ha sido el menos involucrado en todo esto, por eso lo he nombrado menos, aunque se ha intentado defender al resto, pero él siempre ha sido más una figura en las sombras, tanto ahora como antes. Mi próxima actualización vendrá cuando acabe algunos de esos juicios o simplemente cuando terminen todos, dependiendo el tiempo y las ganas de escribir. Ahora soy un padre a tiempo completo y perdonen si no quiera escribir mucho aquí, pero mi prioridad es pasar tiempo con mis hijos. Aún así les voy a traer toda la información de una u otra forma, porque agradezco lo mucho que han ayudado con sus comentarios. Actualización 5. Actualización 5. Les prometí al menos una gran actualización y eso es lo que me he sentado a escribir hoy, pero antes tengo que contarles que me he mudado de ciudad. Con mis hijos me senté con ellos para preguntarles si les gustaría cambiar de lugar y comenzar de nuevo, y me dijeron que sí. No quería tomar la decisión solo, ya que sé que tienen amigos, pero todo lo que hicieron mi ex esposa y mi familia también los afectó en la escuela, por lo que esta es una nueva oportunidad para todos. Llevamos 3 meses aquí y por suerte todos nos estamos adaptando muy bien. Los juicios han sido favorables, pero lo realmente importante es cuán favorables han sido el juicio.
de divorcio reabierto contra mi ex fue fácil de ganar porque todas las pruebas estaban en su contra. Se revirtió el fallo original, así que toda la pensión alimenticia que pagué durante estos años, junto con los intereses, los honorarios legales y otros gastos me han sido devueltos por mi ex. Tuvo que vender la casa que había comprado con el primer acuerdo de divorcios solo para poder pagarme y aún así no le alcanzó. Vendió su coche, joyas familiares y otras pertenencias, además de liquidar su cuenta de retiro. No conozco el estado exacto de sus finanzas, pero por lo que puedo estimar ha quedado completamente vacía. No le agradezco a ella por pagar, sino al juez que ordenó embargar sus bienes para hacerlo. Además le dio 30 días de cárcel por mentir en un juicio y quedó con antecedentes penales y libertad condicional. Ha sido una sentencia ejemplar, pero solo posible gracias a la cantidad abrumadora de pruebas que existía. Solo faltaba que su madre, en paz descanse, se levantara de su tumba y fuera a declarar contra ella. El juicio contra mis padres no fue tan sencillo, pero también terminaron pagando por los daños. No testificaron directamente, pero hablaron negativamente de mí, arruinando mi vida más de lo que ya estaba bueno para ellos. La sentencia ha sido pagar más de $15,000 en daños y honorarios legales de este juicio, el triple de su primera propuesta. Y por último, mi hermana, quien testificó falsamente en el juicio original, además de haber perdido su trabajo como ya era lógico desde mi publicación anterior, ha tenido que pagar más de $10,000 en concepto de daños por falso testimonio, conspiración con mi ex, y otras cuestiones que sería muy largo enumerar aquí. Un castigo ejemplar para alguien con el tipo de sueldo que ella tenía. También se le ordenó vender un pequeño apartamento que había comprado poco antes de que yo los llevara a juicio, y al igual que mi exesposa fue condenada a 30 días de cárcel y quedó con antecedentes penales por mentir bajo juramento. Los únicos que no han tenido que vender su casa o apartamento han sido mis padres, quienes tenían suficientes ahorros para su jubilación al menos. Todos tienen un lugar a donde mudarse ahora que no tienen casa propia. Mi hermana ya se ha mudado y mi exesposa, obviamente no hablando de mi exesposa, todavía tiene que encontrar un empleo con antecedentes penales, y después de haber pasado 30 días en la cárcel le recomiendo que actualice su currículum junto con mi hermana, ya que ambas están en la misma situación, aunque sé que mi ex está buscando mudarse cerca para poder visitar a los niños, pero no ha sido casualidad que eligiéramos un lugar costoso para mudarnos. Ahora que he recuperado más de $800,000 entre todos ellos, sé que mi ex no podrá permitirse vivir aquí, además de que la zona tiene muy buenas escuelas para mis hijos y mejores oportunidades laborales para mí. La última vez que los visitó tuvo que dormir en el coche porque no le alcanzaba para un hotel. Le dije que no cuando me pidió quedarse a dormir en la habitación de invitados. Ahora sí, esta es una despedida porque ya he cumplido con mi palabra de actualizarles todo lo que ha pasado en mi vida, una vida que ahora tiene un nuevo comienzo y cuya felicidad no podría ser más grande.